Maestro Alfonso Partida Caballero, colaborador de este espacio. ¿Cómo está, maestro? ¿De qué nos va a platicar? Bienvenido. Estamos muy bien, buenos días, esperando ya el evento más importante cultural que tenemos en Guadalajara, que es la Feria del Libro, y que por supuesto estaremos participando en algunas actividades como la presentación de un libro conjunto con el ministro de la Corte, José Ramón Cosío, y en los debates de la implementación del sistema laboral, entre otras cosas, Josefina. Bueno, pues estaremos al pendiente. ¿Cuándo se presenta el libro? Ya sabemos que en el marco de la FIL, ¿pero qué día? El día domingo 26 a las 12 horas en la Sala Internacional. Bueno, pues para darnos una vueltita. ¿De qué nos va a Sería hablar, maestro? Pues justamente es uno de los temas que también el propio ministro se ha metido mucho al tema, es la reforma de seguridad y justicia, que tanto dolor de cabeza nos ha dado, y que haga un análisis un poquito extenso, porque espero que sea de su interés. En este caso, para entrar en materia, el sistema de seguridad y justicia mexicano anterior, que data de 1917 hasta 2008, mostraba un agotamiento institucional, corrupción, desorden, incapacidad y un marco legal inadecuado que impactaba negativamente en la paz y el orden público, que arrojaba dificultades para frenar sobre todo la violencia, sancionar los delitos. Josefina, es tan grave, brindar la protección eficaz a las víctimas, y hacía inviable el modelo de desarrollo económico. La institución de investigación criminal y los policías basaban su actuar en violaciones a los derechos humanos. Esto lo tienen que recordar nuestros gobernantes, Josefina, porque luego después están pidiendo que volvamos a ese esquema. Estos cuerpos de seguridad y de procuración de justicia tenían poca preparación profesional. Tenían como premisas fundamentales la fabricación de pruebas, la confesión obtenida por tortura, abusaban de la presunción de culpabilidad y las inequidades procesales y legales. En el escenario judicial, el procedimiento penal era escrito, lento, opaco, estaba saturado, rebasado, con escasa presencia del juez en el desarrollo de las audiencias. Solamente estaba en el 10% de las audiencias, Josefina. Imagínate tú, teníamos justicia de secretarios, de actuarios, de notificadores, no justicia de jueces, como debe de ser. En la readaptación social, presentaba una crisis que hacía inviable su funcionamiento y que amenazaba convertirse en una bomba de tiempo que amenazaba colapsar. Todo esto produjo un escenario preocupante para garantizar los fines del Estado, arrojando como resultado un legítimo reclamo social de seguridad y justicia. Recordemos aquellas marchas en la Ciudad de México, enormes, de los que iban vestidos de blanco para solicitar justicia, ¿no? Para tal efecto se requería de una verdadera transformación en nuestro sistema penal, que implicara no solamente reformas aisladas a la Constitución, sino una reforma de tal envergadura que modificara a fondo la manera de prevenir, procurar, administrar justicia en nuestro país. Esta reforma, Josefina, fue a partir del 18 de junio del 2008, y los estados, municipios e instituciones de procuración y administración de justicia, así como policías, tuvieron 8 años para hacer la reestructura y la transformación en un modelo viable. Aquí es donde estuvo el problema, esta simulación y los engaños de las propias autoridades que simularon este proceso. El diseño es correcto, fue la respuesta para hacer frente a la impunidad, la criminalidad y la inseguridad que afecta a la sociedad mexicana, respetando sobre todo el Estado de Derecho.
sentando las bases para dar la respuesta que requiere la sociedad. Contenía esta reforma todos y cada uno de los instrumentos, así como los procedimientos con los que se debe de contar el Estado de Derecho para investigar, procesar, perseguir y sancionar eficazmente la actividad delictiva. El proceso, hay que decirlo, se elevó a rango constitucional. Los objetivos para el esclarecimiento de los hechos, que era la parte importante, la protección del inocente, la reparación del daño y para combatir la impunidad. Se estableció el carácter acusatorio oral para dejar atrás esa modorra que tenían los juzgados anteriores. Así también el respeto a los principios fundamentales de inocencia, debido proceso y los equilibrios procesales entre las partes, que son la víctima, el ofendido y el acusador. También se continúa a sentenciar o le ponía como marco al juez sentenciar solamente cuando existieran pruebas suficientes. Garantizó además el acceso a las partes a los registros de investigación. Antes no se tenía, Josefina. O sea, el Ministerio Público se despachaba con la cuchara grande y a final de cuentas nos dejaban defendernos a los ciudadanos cuando ya estábamos a disposición del juez y con todo un proceso previo que se hacía el Ministerio Público sin tomar en cuenta, o sea, en otras palabras, valía más la prueba que se desahogaba con el Ministerio Público que con el juez, lo que era ilegal. Se crearon salidas alternas, como el juicio abreviado, la suspensión condicional del proceso y los criterios de oportunidad. Esto es para, si alguien se declaraba culpable, pues ¿para qué lo seguías juzgando si ya era culpable? Y a cambio, el Estado, gracias a que te daba una economía procesal, te otorgaba hasta el 70% de la pena. Se instaura la atribución y supremacía del Ministerio Público para la investigación de los delitos, pero aquí señala que con el apoyo de las policías y peritos. Entonces, no tiene pretexto la Fiscalía, que no deben de ser fiscalías, Josefina, porque la Fiscalía viene del que protege a la corona en la economía. Entonces, estas fiscalías lo que necesitamos son verdaderos agentes del Ministerio Público que apliquen la norma y que apliquen la ley. Y esta reforma obligó a los tres poderes a trabajar. Desgraciadamente, simularon y fingieron el proceso. Y sobre todo las policías o los municipios, que ahora algunos muy quejumbrosos dicen que el sistema no funciona, cuando el sistema está hecho para funcionar. En esta cuestión quedaron pendientes algunos puntos que revisar. La autonomía del Ministerio Público, y díganme ustedes de quién es la responsabilidad. Es del Ejecutivo y Legislativo, porque lo único que hicieron fue hacer una noticia de que se iba a cambiar el Ministerio Público, que se iba a reestructurar para darle coherencia, cosa que ha quedado en veremos. También queda pendiente de reestructuración y articulación de la función policial y de los cuerpos de seguridad pública, porque ahora se les está dando la atribución de investigar con el apoyo del Ministerio Público. Pero ¿cómo pueden investigar si el Estado no los ha profesionalizado y capacitado? Asimismo, hay que redimensionar las ciencias forenses y otorgar los presupuestos tanto a la Procuraduría Social como a el Instituto de Ciencias Forenses y al Poder Judicial, Josefina. Así es. Oiga, maestro, entonces, bueno, no debe de haber fiscalía porque la fiscalía defiende la corona. En México no hay monarquía. Cuando, bueno, pues este gobierno hizo todo con el apoyo del legislativo para que precisamente se modificara todo de la Procuraduría a la Fiscalía. Desde ahí la pregunta sería, maestro, ¿desde ahí entonces estamos mal aquí en la entidad? Claro que sí, mira, constitucionalmente está correcto,
dice y habla de la figura del Ministerio Público como el ente, como el representante de la sociedad para perseguir y para consignar el delito. Pero estas modas, Josefina, que yo no sé, no son sustentables porque nadie me ha sabido decir, incluso algunos exfiscales, entre comillas fiscales, de dónde o cómo o cuál es la diferencia con el Ministerio Público, a tal grado de que si la Constitución habla de Ministerio Público, entonces estamos hablando del Ministerio Público alias la Fiscalía, lo que me parece incoherente, porque efectivamente en los tiempos de los años 1500, 1800, la figura de la corona para rescatar los dineros, los impuestos, era la Fiscalía, era el fiscal. Pero ese representaba a la corona, no representaba al Estado. Y aquí estamos hablando de algo, de una figura que debe de representar al pueblo, que debe de representar al Estado, pero para ciertas atribuciones. Bien. Maestro, muchísimas gracias. Buen provecho. Gracias. A tus órdenes. Es el maestro Alfonso Partida Caballero. Revise agenda, ya huele a FIL y ya lo escuchó usted. Ahí tiene una invitación para, en el marco de la Feria Internacional del Libro, concretamente el día 26 de noviembre a las 12 horas, la presentación de su libro Reforma de Seguridad y Justicia, a las 12 horas en el área internacional. Regresamos en 2 minutos.